Eso es sobre cada uno. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a empezar un poquito más temprano porque nos hace falta, la idea es terminar hoy ya con la parte del primer parcial, solo nos quedaría lo del MPCH para el otro parcial como habíamos hablado. Entonces quería que viéramos, voy a ir compartiendo la pantalla. Lo que estuvimos viendo ayer, sí, nos quedamos con los cálculos que voy a cerrar aquí algunas hojas, nos quedamos con el cálculo de pérdidas y habíamos llegado a la parte de pérdidas primarias, ya hemos llegado a la parte de pérdidas secundarias y nos había hecho falta algo que les mencioné, que también existe otro tipo de pérdidas que son una combinación entre primarias y secundarias, pero que no hay una tabla como para poderlos calcular, sino que muchas veces los proveedores o fabricantes ya han hecho esas pruebas y entonces solo nos remitimos a lo que ellos nos dicen que va a provocar de pérdida. Por ejemplo, habíamos hablado del intercambiador. Adentro hay un montón de tubos o puede ser un intercambiador de placas. Entonces es difícil calcular mediante una tabla una pérdida, sino que el fabricante ya puso a trabajar este intercambiador con diferentes flujos y él determinó cuánto es la pérdida que se da según lo que está pasando. Entonces imaginemos que aquí el fabricante ya nos dijo de que este intercambiador va a tener una pérdida de 8 pies. También por aquí ya agregué el strainer que ayer no lo tenía. En el caso del strainer, que este es el símbolo que yo uso, y este es el símbolo para una junta flexible, también el fabricante me dice que el strainer va a tener una pérdida de 0.2 pies y la junta flexible una pérdida de 0.7. Entonces son valores de pérdida que ya obtengo directamente. Entonces eso yo lo agregué en mi tabla, lo agregué como pérdidas, bueno, lo llamé otras pérdidas secundarias. Entonces, ¿qué agregué yo aquí? Eh, bueno, también se me olvidaba que hay otro accesorio que es el que está al fondo del tanque, que es una válvula que hace dos funciones en una, que es una válvula check y también es un filtro. En este caso, el fabricante me dice que su pérdida es de 0.25 PSI.
Hay que tener cuidado porque a veces los fabricantes nos dan las pérdidas en PSI, otros nos las dan en pies, otros nos las pueden dar en pascales, kilopascales. Entonces hay que tener en cuenta en qué unidades me está dando el fabricante la pérdida y yo hacer la conversión a una sola. Entonces todas esas pérdidas que acabo de mencionar, yo las incluí en otro cuadro que dice otras pérdidas. Entonces aquí incluí esa válvula, pero como me lo da en PSI, yo hice la conversión a pies. También el filtro strainer, que ese filtro strainer sería el símbolo que vimos antes de la bomba, que ayer mencionamos que es como un pascón para limpiar cualquier suciedad y evitar que entre a lo que es la bomba. También incluí estas dos juntas. Son juntas de neopreno como un hule que evita que cualquier vibración en la bomba se transmita a la tubería. Entonces eso los tengo incluido en esa de otras pérdidas. Y también por acá adelante, para el intercambiador, también tengo dos juntas flexibles y tengo también otro strainer. Si hay una vibración por algún flujo o burbuja en el agua, no se transfieran al intercambiador o viceversa. También, para que no llegue suciedad a los tubos o a las placas del intercambiador, otro filtro para evitar que se dañe. Entonces, todo eso yo lo incluí en esta tabla. Aquí están todos. Aquí está la pérdida del intercambiador, que son 8 pies. Esa sí es una pérdida alta. Entonces, estas pérdidas, otras pérdidas, me dan 9.38 pies. Entonces, todas nuestras pérdidas, todas van a ser la suma, ya lo hemos visto, la suma de pérdidas primarias más la suma de pérdidas secundarias, más todas estas otras pérdidas que yo no puedo calcular mediante una tabla o un gráfico. Y sumadas las pérdidas me da 49.90. ¿De dónde viene? Pues las pérdidas primarias, como ya hemos calculado, son 37.95, son pérdidas por fricción. Pérdidas secundarias, que utilizamos los gráficos, nos da 2.57. Yo aquí le agregué algunos accesorios que hacían falta, pero el procedimiento es el mismo. Y por último, otras pérdidas que son 9.38. Y todo eso suma 49.9 pies de pérdidas que debe vencer la bomba. Ahora voy a regresar a la presentación, porque la pérdida realmente solo es uno de los pasos para calcular la cabeza de la bomba. Entonces tenemos esta fórmula, que es la que nosotros vimos en algún momento de la clase, y teníamos la fórmula para calcular la cabeza de una bomba. Eso depende del cambio de presión entre el punto final y punto inicial del circuito, más el cambio de altura entre el punto final y el punto inicial del circuito, y las pérdidas totales. Esas ya las encontramos como 49.9 pies. Ahora veamos el dibujo del ejemplo que hemos estado haciendo. Bueno, vamos a verlo nuevamente. ¿Cuál sería mi punto inicial en todo el circuito? Pues el agua va a empezar a moverse. Puedo tomar de referencia la superficie del tanque inferior. Sería este punto, o sea, a 1.92 por debajo del eje de la bomba. Y el punto final sería, imaginemos que la superficie está coincidiendo con la tubería de suministro. Entonces este sería nuestro punto final. Ahora bien, ambos puntos son abiertos a la atmósfera. Entonces ahí ya tenemos la presión en el punto inicial y el punto final, la presión atmosférica en ambos lados. Y si yo tomo de referencia a nivel cero la superficie del agua, el punto inferior, ese sería mi nivel cero, o sea, mi Z inicial sería cero. ¿Y cuál sería mi Z final? Pues sería el punto de descarga o la superficie del tanque superior. Y ahí yo agregué esta cota en en el archivo para medir cuánto hay de la superficie inferior hasta la superficie superior. Y eso es 25.61 metros. Ese sería Z final. Ese sería mi Z final. Luego todo lo demás pues es cuestión de pérdidas que ya los calculamos. Entonces regresando a la presentación, yo tendría utilizando los subíndices de la fórmula para mantener los subíndices iguales,
Mi presión en el punto A, que era el tanque inferior, la superficie del tanque inferior, sería la presión atmosférica. Y mi presión en el tanque superior sería presión atmosférica también. Z inicial, como tomé de referencia mi superficie del tanque inferior, también sería 0. Y mi Z final, que sería la superficie del tanque superior, que yo consideré que coincide con el punto de descarga de la tubería, va a ser 25.61. Pero estos son metros. Recordemos que todo lo tengo que llevar a una sola unidad, entonces necesito pasarlo a pies y estos son 84 pies. ¿Qué más tenemos para la fórmula? Las pérdidas, que son 49.9 pies. Entonces tenemos todos los datos para esta ecuación. Tenemos las presiones, tenemos las alturas y tenemos las pérdidas. Nada más reemplazamos. Aquí pues este primer término es 0. Ambas presiones son iguales. Z final, 84 pies. Z inicial es igual a 0. Y las pérdidas que son 49.9. Y la cabeza que debe manejar la bomba en pies de columna de agua serían 133.9 pies el total. Y con eso ya tenemos lo necesario para seleccionar esa bomba. Es decir, tenemos la cabeza que debe proporcionar, que son 133.9 pies, y el flujo que son 500 galones por minuto. Entonces, esos son los datos que yo necesito. Obviamente, antes de eso, ya tuve que haber decidido qué tipo de bomba usar. Y bueno, para seguir el ejemplo, vamos a usar una bomba centrífuga que ya vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los datos que yo necesito. Con eso yo puedo calcular el motor de la bomba, puedo calcular el impeller, puedo calcular la eficiencia, las revoluciones, ¿qué más puedo calcular? El NPCH requerido. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les pasé en algún momento unos gráficos. Voy a adelantarme un poco. Les pasé esos gráficos. Y esos gráficos son las curvas de operación de las bombas que desarrollan los fabricantes en sus pruebas en laboratorio. Ellos desarrollan sus bombas, las ponen a trabajar, las dimensionan y van generando esa base de datos en forma de gráfico para que cuando uno ya necesita seleccionar uno, pues tengamos datos de dónde partir. En este caso, pues yo estoy utilizando de referencia Bell&Gossett, pero todos los fabricantes, puede ser Goulds también, Patterson, Taco, todos desarrollan su base de curvas, porque las curvas no son las mismas para todos los fabricantes. Quizás unos desarrollan mejor sus sistemas que otros, o les ponen otros nombres. Entonces pueden cambiar las curvas de una a otra, pero el procedimiento es el mismo. Hay algo que se llama familia de curvas. ¿Qué es lo que pasa? Cada modelo de bomba tiene una curva de operación. Digamos, en esta imagen, el modelo es 3GB, que es de Bell&Gossett. Pero ¿cómo sé yo que me tengo que ir a la curva del modelo 3GB? Entonces, para eso, antes de ir a este punto, nos vamos a algo que es familia de curvas. En esta familia de curvas, yo tengo concentrado todas las bombas por modelo. Ahí podemos ver que en cada espacio hay unas letras, esos son los modelos. Y cada uno me da cuál es el rango de volumen y cabeza que puede trabajar. Entonces, primero me voy a esta familia de curvas, veo cuál es la bomba que me corresponde y después me voy a la curva específica de cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo aquí ya lo tengo hecho, aquí marcado en una línea, pero vamos a ver cómo fue que lo hice. Entonces me voy a salir. Recordemos estos valores. 133.9 pies de cabeza y flujo 500 galones por minuto. Esto es lo que me va a servir a mí para seleccionar la bomba mediante curvas de operación. Entonces, me voy a salir. Yo les pasé en algún momento. Voy a borrar lo que tengo aquí para volverlo a hacer. Yo les pasé esta familia de curvas en algún momento, que es de un fabricante. Esa sola es netamente para cuestiones de ejemplo, para tener una literatura real que usar. Entonces, esta es una familia de curvas desarrollada por este fabricante que es Bell&Gossett, especialista también en sistemas de agua fría.
Y digamos que ya decidí que lo que voy a usar es una bomba centrífuga. Esta es una bomba centrífuga que estamos viendo aquí. Aquí está la parte de la bomba. Aquí está el motor. Y es un tipo de bomba centrífuga donde el eje del motor con el eje de la bomba están separados con un acople de neopreno, que esto se iría acá en el centro. Luego tiene su base en el cual va todo montado. Y esa, para este fabricante, ellos la llaman serie E510. O sea, las bombas centrífugas la llaman serie E510. Eso es simplemente una forma de que el fabricante decidió clasificarlo. Pero no es algo que yo debo memorizar, simplemente saber cada fabricante su bomba centrífuga, cómo la llama. Bueno, incluso aquí menciona bomba centrífuga, en este caso 60 Hz. Bien, ya sabemos cuál es la bomba. Este manual que es de curvas, pues hay algunas fórmulas ahí útiles para conversión de unidades que nos facilitan al momento de tener que hacer alguna conversión. Leyes de ventilador también están por ahí. Y esta es la familia de curvas. Entonces voy a borrar las líneas que yo había hecho para volverlo a hacer. Yo puedo tener diferentes familias de curvas. Por ejemplo, esta es la familia de curvas o familia de bombas. Todas estas 2GB, 3GB, 4GC son modelos de bombas de este fabricante. Y aquí agrupó todas las bombas que trabajan a 1750 revoluciones por minuto. Pero también hay otras, puede tener varias curvas. Estas en color rojo también son modelos de bombas, pero el fabricante aquí agrupó todas las que son, todas las bombas que trabajan a 3500 revoluciones. ¿Cómo voy a saber yo a cuál irme primero? Pues lo mismo de siempre, si no manejo a cuál me voy a ir, pues pruebo con la primera que tengo y veamos cómo resulta. Entonces voy a habilitar los comentarios del PDF. ¿Y qué es lo que yo hago? Esta es un gráfico, bueno, sería como un gráfico de gráficos, o sea, un gráfico de gráficos de bombas. En un eje tengo las cabezas que yo tengo, que yo puedo manejar con todos estos modelos de bombas. Pero solo porque yo tenga aquí cabezas desde 20 a 200, no es que todas las bombas pueden manejar ese rango, sino que hay unas que manejan más cabeza que otras. Entonces, eso es lo que da esta curva. Primero ubico, bueno, aquí tengo cabeza y en el eje horizontal tengo lo que es el flujo. En el eje horizontal tengo lo que es el flujo. Entonces, veamos eh, qué pasa si yo los intersecto. Ya sabemos que nuestro flujo, bueno, tal vez si no se mira muy bien, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí solo me confirman que si no se mira bien, me confirman para hacerlo un poquito más grande. Entonces, eh, 500 galones por minuto. El eje de horizontal es el eje del flujo, entonces yo ubico 500, aquí es 400, este es 600, entonces esta va a ser mi línea de 500. ¿Con qué la voy a intersectar? Creo que queda un poquito. ¿Con qué lo voy a intersectar? Pues con mi valor de cabeza. ¿Cuánto era la cabeza que nos había dado? 133.9, aproximadamente 134. Digamos que aquí también es un poco al tanteo, digamos este 120, este 140, exactamente a la mitad sería 130, pero vamos a ir un poquito más arriba. Eh, Ahí está más o menos. Entonces podemos ubicar la intersección, poner un círculo donde se intersectan. Esa es la intersección. Entonces nosotros vemos la intersección adentro de cuál de estas curvas quedó. Si lo vemos, quedó adentro de la curva del modelo 3GB. Entonces, con eso yo sé que tengo que ir a buscar la curva individual de la bomba 3GB. Si esta intersección hubiese quedado afuera, sin quedar en ninguna curva, quiere decir que las de 1750 no me hubieran servido. Hubiese buscado otra familia de curvas. O de repente si me quedo por esta parte afuera, de que no quede en ninguna de las curvas que están ahí, entonces hubiese buscado otra familia de curvas. Digamos, esta está claro en cuál curva queda.
Vamos a ver qué hubiese pasado si digo yo, no, voy a probar con las de 3500. Entonces hacemos un procedimiento, ubicamos primero el flujo. Bueno, en mi caso busqué primero el flujo. Y ahora lo que es la cabeza. Este es 120, 160, a la mitad es 140, un poquito menos. Digamos que, bueno, ahí no me queda tan claro en cuál modelo debe quedar, si en 3AD o 2.5 AC. Me pareciera indicar que queda en el límite de su operación, porque está en la frontera entre una y otra. Entonces, una de las formas de decidir, pues sería de que en la anterior me queda más claro que queda sobre esta bomba, sobre la 3GB. En esta quizás me queda que puede manejarlo la 3AD o la 2.5 AC. Cuando veamos lo del software, ahí pues va a ser mucho más fácil decidir cuál de las tres, porque ahorita vamos a hacer el cálculo para una, pero si intentamos hacer el cálculo de selección para las tres, pues nos va a llevar bastante tiempo. Entonces digamos que como en la anterior está más claro en cuál bomba cae, pues vamos a usar esa. Ahora bien, ¿qué es lo que prosigue? Ya sabemos a cuál curva irnos. Si esta intersección hubiera caído, digamos, voy a hacerlo, si hubiese caído aquí, hubiésemos buscado la curva del modelo 2EB. Pero en este caso va a ser modelo 3GB. Entonces, si nos vamos, avanzamos en las páginas, ahora vienen las curvas individuales de cada bomba. Si lo ven, aquí está el modelo. Nosotros seleccionamos, perdón, 3GB. Entonces busquemos la curva de la 3GB. 1.25, 2AD, 3AD, pero el de nosotros es 3GB, entonces debemos avanzar más todavía. 2.5, 3BD, no es esta tampoco. 6E, 2GB, aquí está, 3GB. Entonces ahora nos ubicamos ya en la curva individual de cada bomba. Y volvemos a hacer el procedimiento. Intersectamos 400. Digamos que aquí es 400. Este es 600. Exactamente a la mitad debe estar 500. Ahora intersectamos la cabeza. Y eran 133. De 100, 110, 120, 130, 150, sí, 133. Aquí serían 130, entonces un poquito más arriba. Más o menos ahí está nuestra intersección. Y ese punto donde yo puse ese círculo es el punto de operación de la bomba. Ahora bien, esta es una curva de operación que me da los rangos de operación o la eficiencia o me dan las condiciones a las cuales está trabajando la bomba. Las primeras dos condiciones a las que está trabajando la bomba es que está manejando 500 galones y está manejando 133 pies de cabeza. Pero ¿qué otra información puedo obtener una vez que yo tengo esta intersección? Bueno, uno de ellos es que si ven estas líneas, voy a marcarlo, aunque no es completamente diagonal, es como una curva. Bueno, pero ahora la voy a marcar hasta aquí. Si vemos esa línea, a ver si le puedo cambiar el color. Esta línea que está ahí, si nosotros la prolongamos, viene a dar a este valor de 20 HP. Esa línea me da el tamaño del motor que yo necesito para que trabaje mi bomba de forma eficiente o de la forma en que yo necesito. En este caso, pues, vemos que 20 HP está por debajo de mi punto de intersección. Yo tengo que seleccionar la inmediata superior. Entonces, mi selección sería esta línea de acá, 25 HP. Hay casos donde cuando esta intersección queda demasiado cerca a la inmediata superior, es más recomendable pasar al siguiente, porque siempre es bueno dejar un rango de holgura. ¿Por qué? Porque digamos la intersección ese va a ser la potencia instantánea que yo necesito.
Si yo lo reviso, quedaría como en 22 o 22.5 HP. Pero tengo que redondear al tamaño de motor inmediato superior, que sería 25. Eso me da una diferencia del 10% de entre el nominal y la potencia instantánea que yo tengo. Pero eso solo me da un 10% en caso de que una vez que instalo la bomba, por alguna razón, requiero más potencia. Entonces me da ese rango de 10%. Algunas veces considera que debe ser 15. Si yo considero, ya, si yo como criterio considero que mejor dejar 15%, este de 25 HP no me funcionaría. Debería pasar al de 30 HP. Entonces, ese puede ser un criterio de si me quedo con 25 o si me quedo con 30 HP. Yo para el caso ahorita me quedé con la de 25 HP porque me voy a quedar con 10% de holgura, pero un 15% todavía sería bueno. Entonces alguien puede decir, no, yo voy a seleccionar 30 HP, entonces también es correcto. Luego no me puedo pasar al siguiente porque ya sería demasiada la holgura y ahí más bien tendría un motor sobredimensionado, demasiado grande para la carga que yo necesito. Entonces yo me quedé con el motor de 25 HP. Puede ser que a la hora de seleccionarlo en software me tire el de 30 HP. Pero no puede ser menor, porque si es menor, este punto, bueno, ya que estamos, ¿qué pasaría si la potencia es menor? Lo que va a pasar es que este punto se va a intentar mover hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, ya mi cabeza no va a ser 133, va a ser menos. Entonces, ese sería un efecto de dejar un motor subdimensionado. Otro podría ser que, en lugar de moverme hacia abajo, me mueva hacia acá. Bueno, me mueva en esta forma. Pero si me muevo en esa forma, esta línea se va a correr hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que pasaría? La bomba no va a bombear los 500 galones que yo necesito. Va a bombear menos, va a bombear 420. Entonces eso puede pasar también con un motor subdimensionado. Entonces ahí estamos con la parte de el motor. ¿Qué otra información puedo sacar? Si vemos estas líneas curvas que hacen esta vuelta, esas líneas curvas son la eficiencia. Si vemos, esta línea curva que está por arriba de la intersección es una eficiencia de 75% y la línea de abajo es una eficiencia de 73%. Eh, digamos que no coincide con 75, pero está por arriba de 73 y está un poco más arriba de la mitad entre los dos. Exactamente a la mitad sería 74. Pero como está un poquito más arriba, yo lo podría redondear a 74.5. Digamos que esa bomba va a trabajar con una eficiencia de 74.5%. ¿Qué más? ¿Qué otra información podemos tener? Bien, otra información es, si vemos estas curvas, que primero comienzan casi horizontal, pero al llegar, irse acercando al centro, empieza a caer hasta llegar a este punto, que son las líneas más oscuras, más gruesas. Esas líneas me dan el diámetro del impeller que yo necesito. Digamos que esta intersección quedó exactamente en esta curva. Si regresamos siguiendo la curva, vamos a llegar a este valor de 12.5. Significa que para lograr las condiciones de trabajo con ese motor y esa eficiencia, yo necesito un impeller de 12.5 pulgadas de diámetro, que es lo mismo al diámetro del rodete que escuchábamos en turbomáquinas. O sea, ese diámetro de ese rodete tiene que ser de 12.5 pulgadas. Eso en cuanto al impeller. Eh, ¿Qué más puede ser? Bueno, no sé si alguna vez han escuchado de que para lograr la operación de una bomba han tenido que llevar el impeller a un torno para que le reduzcan el diámetro. Pues es posible porque pudiese ser que ustedes necesitan un punto de operación acá, pero el impeller, el diámetro que tienen es de 12.5. Si mi intersección fuese ahí, yo necesitaría un diámetro menor, digamos como 12.25. Entonces, ahí es donde se decide, voy a llevar mi impeller al torno para que le hagan el trabajo de reducir el diámetro. Si se pasa, pues ahí sí hay problema.
¿Qué otra información? Bueno, ya tenemos el tamaño del motor, tenemos la eficiencia, tenemos el diámetro del impeller. Bueno, el gráfico me da el modelo y las revoluciones, pero hay otro dato que quizás sea como adelantarnos un poco porque no lo hemos visto, pero en Turbomáquina vimos lo que era NPCH, que era un valor que a mí me sirve de referencia para saber si una bomba a la hora de instalarla va a cavitar. Y mencionamos que la bomba también tiene un NPCH requerido. Entonces, si yo parto, vemos esta línea de acá al fondo, dice NPCH, pero lleva un subíndice R. Eso quiere decir que este valor es un NPCH que la bomba necesita que exista en el sistema. Si existe menos, al poner la bomba y arrancar va a cavitar. Si existe más, pues no hay problema. Y digamos que esta escala que está aquí está en pies, la otra escala está en metros, yo voy a usar la escala en pies, y es aproximadamente, bueno, va de 0 a 25 y hay 5 líneas, cada uno avanza 5 pies, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, este es 5, el siguiente es 10, digamos que está como en 8 más o menos. Es decir, que esta bomba necesita un NPCH de 8 pies. Por lo tanto, el NPCH que nosotros calculemos por la instalación tiene que tener más de 8 pies disponibles o admisible. Si tiene menos, tenemos que ver si necesitamos bajar la bomba, si necesitamos aumentar el diámetro para reducir las pérdidas, eh, o de repente cambiamos el tipo de bomba. Caso como en los contraincendios o bombeo en pozos, que necesitamos cambiar el tipo de bomba, porque si una bomba centrífuga va a cavitar. Bien, entonces esos son los datos que yo puedo obtener de mi gráfico de curva de operación. Y esos datos que yo acabo de mencionar, bueno, aquí están en la presentación. Como hoy terminamos, yo tengo que mandar esta presentación porque los ejemplos no estaban. El ejemplo que hemos estado viendo no estaban cuando ya les mandé las diapositivas de contenido. Entonces se los tengo que mandar. Y aquí están las selecciones. Primero el gráfico de familia de curvas. Y una vez que yo ubico cuál curva individual, me voy y busco esa curva. Y de aquí puedo obtener todos estos datos. Bien, entonces en la siguiente diapositiva, voy a ampliar un poco. Aquí tengo el resumen de todos esos datos que sacamos de esa curva de operación, que es a partir de una cabeza de 133.9 pies y un flujo de 500 galones por minuto, yo obtuve que necesito, para el fabricante de Bell&Gossen necesito un modelo 3GB, donde ese fabricante a ese tipo de bomba la llama serie E1510. Simplemente es algo que el fabricante así quiso llamar a esa bomba. Con 1750 revoluciones por minuto. El motor debe ser 25 HP, porque yo consideré solo darle 10% de holgura. Flujo debe ser 500 galones. Bueno, esto me lo da los requerimientos, así como lo vimos. La cabeza, pues con el cálculo que hicimos, 133.9 pies con una de agua. Y del gráfico sacamos que la eficiencia es 74.5%. El impeller debe ser 12.5 pulgadas de diámetro. Y el NPCH requerido debe ser 8 pies. La NPCH admisible que yo tenga en mi instalación debe ser mayor a 8 pies para que mi bomba trabaje bien y no cavite. También es común que todos estos datos es lo que nosotros le podemos mandar a un proveedor de bombas para que nos cotice una bomba o nos seleccione una bomba mediante algún software en línea. Pero nosotros también esto lo podemos armar en algo que se llama cuadro de equipos, que yo tengo aquí un ejemplo, que es como ordenar estos datos en una tabla donde yo pongo, bueno, el número de ítem. Si yo llamo a la bomba mediante una simbología, yo en este caso, pues bomba BS-01, el tipo de bomba es centrífuga en Sucho. Serie 1510, esto corresponde pues al fabricante. El modelo es 3GB. Este es el fabricante que estamos usando de referencia. Luego, los datos que yo necesito que maneje mi bomba, que son 500 galones
por minuto y 133.9 pies de cabeza. ¿Qué otro dato? Bueno, lo que escribimos del gráfico, que son 25 HP, 75% de eficiencia, 1750 revoluciones por minuto. Y esto no tiene nada que ver en el gráfico. Esto es pues según la alimentación eléctrica disponible que yo tenga en el sitio. Si el contratista eléctrico me dice que lo disponible es 460, pues selecciono las bombas 460. Pero si el contratista me dice que solo hay 230, pues la selecciono 230 trifásicas en este caso. Lo que va a cambiar es el calibre de los alimentadores porque la potencia va a ser la misma. En 460 los calibres van a ser menores porque el amperaje es menor. En 230 pues los calibres van a ser más grandes. Bien, ¿qué más? Bueno, esto es selección de la bomba con todo el contenido que hemos estado viendo, flujo, cabeza, luego mediante gráficos y obtener todos esos datos técnicos de la bomba. Esto es así como hicimos ahorita, tienen que hacer su proyecto, la selección de la bomba y hacer ese cuadro. Más bien ya hay bastante contenido más bien ya se les está acumulando mucho para el proyecto, entonces por eso es que este fin de semana yo me voy a encargar de asignarles los proyectos para que ya puedan empezar. Este sería el procedimiento manual que deberían exponer en su proyecto y así como les pusimos ahorita, es lo que esperaríamos que a quien le toque hacer la selección de la bomba, pues así lo exponga en su proyecto. Pero después de hacerlo manual, necesitamos validarlo mediante una herramienta de selección. ¿Cuál es esa herramienta de selección? Creo, no sé, y me confirman, me parece que yo les mandé un link de selección de bombas que los manda a esta página. Esta es la misma página de selección de bombas de ese fabricante que les acabo de mencionar. También lo tienen muchos fabricantes, o sea, no es el único fabricante. Si se deciden usar esta página, pues lo pueden hacer o pueden usar otra página, pero todos los fabricantes de bombas ya han ido desarrollando seleccionadores en línea, donde se facilita mucho eso que acabamos de hacer, eso que hicimos de irnos a la familia de curvas y después a la curva individual. Pero es bueno saberlo porque muchas veces en un proyecto puede ser que no tenga acceso al seleccionador, pero sí tenga acceso a un ley con todas las curvas de un fabricante. Entonces debemos saberlos hacer a mano. Pero en su proyecto, una vez que lo hagan a mano, a alguien le tiene que tocar también validar ese cálculo mediante una herramienta de diseño, de selección. En este caso yo les mandé este link. Les voy a mostrar cómo es que lo podemos usar. Aquí, bueno, primero ya sabemos que la bomba que vamos a usar pues es la serie E1510, porque así lo decía el fabricante, que con ese código llamó a las bombas centrífugas. Aquí lo voy a cambiar aquí lo voy a cambiar a velocidad constante. ¿Y qué nos hace falta? Pues simplemente agregar mis condiciones de operación. 500 galones y ¿cuánto era la cabeza? 133.9 pies. Con esos dos datos buscamos los resultados disponibles y él va a hacer, ahorita lo que está haciendo es jugar con esa familia de curvas. Y él me va a decir cuáles pueden manejar esas condiciones de trabajo. ¿Cuál seleccionamos nosotros? Nosotros seleccionamos la 3GB, entonces busquemos las 3GB. Las 3GB aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué datos puedo obtener? Este renglón que se puso en azul son las condiciones de operación que extrae de la curva, así como lo hicimos nosotros visualmente. Voy a regresarme a la tabla era. Así como hicimos acá, que extrajimos motor, eficiencia, lo mismo hace el software, pero ya me lo da mucho más fácil en este renglón. Por ejemplo, él me dice que la eficiencia va a ser de 74.9. Nosotros aproximado, ¿qué seleccionamos? Nosotros seleccionamos 74.5. Está bien cercano. Vamos a ver, bueno, 1750 revoluciones. El impeller,
12.625. ¿Cuánto seleccionamos nosotros? 12.5. O sea, estamos bien cercanos también. ¿Qué otro dato? Aquí sí viene una diferencia. Bueno, el motor debería ser 25, pero el software, al parecer, para Bell Gosser es más importante dejarle mejor 15% de holgura entre el consumo instantáneo y el motor nominal. Por ejemplo, cuando nosotros vimos la tabla, que yo les mencioné, caigo aquí, me voy al inmediato superior, pero aquí yo tendría un consumo instantáneo aproximadamente de 22.5 HP, pero no hay un motor de 22.5, de irme al inmediato superior de 25, pero quedo con un 10% de holgura. El software o el fabricante mejor decide mantenerse un poco más protegido y tomar 15%. Pero con el 15% ya me tengo que pasar al de 30 HP, incluso quedo un poquito más. Entonces es nada más esa diferencia. El consumo instantáneo aproximado sería como 22.5 según el gráfico. ¿Cuánto sería según el fabricante? Según el fabricante, BHP sería 22.8. O sea, estamos ahí cercanos. ¿Qué es lo importante de este seleccionador? Que yo puedo expandir el gráfico que seleccionamos y que marcamos y él me da el punto de operación. Si lo ven, es muy similar al que nosotros teníamos manualmente. Está como de la parte central hacia la derecha. El seleccionador está de la parte central hacia la derecha. Está cercana a las curvas de operación, la de los motores y la del impeller. Solo que este sí me da exacto el impeller. Yo allá lo tuve que hacer un poco aproximado. Otra importancia de este seleccionador es que yo puedo generar una data técnica. Yo me vengo aquí y, bueno, hay que registrarse, pero el registro es gratuito, pueden hacerlo. Y me da que yo puedo bajar esta información. Vamos a ver, ojalá no se tarde mucho el internet. Aunque yo los había bajado previamente. Si quieren, mejor me voy ya de un solo. Bien. Él me genera este submittal. Esto se llama submittal, que es un resumen de todos esos puntos de operación que yo selecciono manualmente, pero ya el fabricante con su herramienta me da mucha más información de la que yo necesito. Y esto me sirve a mí para validárselo a un cliente o un contratista a la selección de la bomba. Me da la bomba, la imagen, una bomba centrífuga, me da la imagen, algunas normas que cumple de operación y de diseño. Y aquí me da todos esos datos de operación. Me da los galonajes y la cabeza que yo usé para selección. Me da el diámetro del impeller, el motor, el consumo instantáneo, los BHP, en revolución nominal me da el NPCH requerido. Bueno, este fue un dato que no revisamos, 8.17 y nosotros seleccionamos está el NPCH 8. Está cercano. Luego, ¿qué más? ¿Qué más me da? Bueno, me da el peso de la bomba, que esto me puede servir mucho para análisis estructural de dónde va a ir instalada la bomba. Me da el gráfico. Con esto yo evidencio a dónde quedó el punto de operación. A dónde quedó el punto de operación de la bomba. ¿Qué más? Bueno, aquí está la línea de NPCH. Me da las dimensiones. Me da las dimensiones. Nuevamente, si yo voy a hacer una base de concreto, esto me sirve para pasárselo al de obra civil y que él diseñe esa base de acuerdo a este dibujo y de acuerdo al peso que nos genera el submittal. Y aquí podemos ver algunas imágenes, podemos ver condiciones de operación, temperatura máxima, presión máxima, bueno, hasta las condiciones del fluido que tiene que tener, limitaciones del pH, los asientos, los empaques, todo lo que es constructivo. Estas imágenes creo que se las puse en algún momento en la presentación, pero aquí les desglosa más al detalle un montón de partes que puede tener la bomba. Nosotros vimos pues, las que se encargan de transformar energía, pero la bomba puede tener muchas otras partes que son más de como partes para proveer la lubricación de la bomba, pues ahí lo pueden leer. Materiales de construcción de esa bomba, de qué materiales está construido, bajo qué normas está construido, ACTM, que es la norma que rige los materiales, y pruebas de materiales. ¿Qué más? Bueno, tenemos, ese es uno de los documentos que podemos bajar. Otro de los documentos es que podemos bajar
eh, podemos bajar el archivo CAD de esa bomba. Entonces aquí en AutoCAD yo abro el archivo. Yo para el ejemplo usé esta vista, solo que la giré y la cambié de color, que sería esta. Bueno, yo usé otro tipo de bomba, otro modelo para ejemplo, pero esta es un archivo que pueden bajar para que cuando hagan ahí, si hacen su esquema básico del sistema del proyecto, pues pueden bajarlo y lo utilizan para hacer el dibujo. También, bueno, también, sí, sí, también puedo bajarlo en formato de 3D. Vamos a ver, aquí está. Aquí yo puedo bajarlo en formato, este es Revit, pero creo que SolidWorks hay que ver si se puede exportar a SolidWorks, se puede usar también. Esta pues otra herramienta ya para proyectos donde se maneje en 3D, ya dibujo la tubería para arriba, dibujo todas las válvulas. Vamos a ver, la puedo, si la puedo girar. Ahí está, entonces aquí yo la puedo girar y ver todas sus partes de la bomba, cómo está construido. Aquí está lo que es la bomba, el acople, el motor, por aquí va el eje, y esta que es la base, eh, la base donde está montada la bomba y que le da la rigidez y la permite estar alineada. Entonces esa es otra herramienta de diseño y de cálculo que podemos tener para lo que son las bombas. Entonces, bueno, aquí ya tendríamos bastante herramientas y bastante información para poder desarrollar, bueno, incluso aquí ya está todo para poder desarrollar el proyecto de exposición. Si es de bombas. Yo a la mayoría les asigné bombas, todavía queda un grupo. Habría que ver si, bueno, ya me lo mandaron, creo que Marco Mesa me mandó el grupo. Eh, Nadie me dijo que quería hacer aire comprimido, entonces todos les asigné bombas. Aire comprimido porque va a quedar menos tiempo para desarrollarlo, pero si alguien quiere cambiar su proyecto por uno de aire comprimido, pues solo me dice y buscamos uno para poderlos asignar. O si el grupo que falta decide hacer de aire comprimido, pues por ahí tengo algunos de ejemplos para que los hagan. Entonces están estas herramientas, ya estas herramientas sí son muy útiles, yo las uso, las usamos para los proyectos de diseño y supervisión, o sea, son herramientas reales y que les va a servir para más adelante. Bien, entonces quedamos aquí. No sé si hay alguna consulta o no hay consulta. Quedaría el examen el lunes. El examen el lunes, así como hemos hecho siempre los exámenes. Y el martes seguimos con clases. Martes y miércoles nos vamos a dedicar a lo que no pudimos cubrir, como lo que fue el NPCH. Bueno, realmente el NPCH fue lo único que no cubrimos. El NPCH y Y después, el siguiente lunes, empezaríamos con aire comprimido, con la presentación de aire comprimido. Eh, bueno, dieron falta como 6 alumnos que estuvieran en la clase. Ahí le comunican a los demás lo que vimos. Este sí voy a tratar de subir rápido este video, porque la vez pasada sí me tardé un poco. Voy a tratar de subirlos ahora. Entonces, no sé si hay alguna consulta o repito algo de la selección de la bomba o nos vemos hasta el lunes. Ingeniero, ¿Sí? buenas tardes. Tengo una consulta sobre el examen. ¿Sí? Eh, ¿El horario a la hora de la clase? Sí, pero 2 horas, o sea, Dos horas. de 4 a 6. Porque vamos a ver, cálculos a mano, se toma la foto y se sube el archivo. Sí, sí, pero va a ser subirlo mediante la plataforma. Ahí se habilita el link para que suban el archivo, ya sea que lo pasen a PDF en un solo archivo o suben las fotos. Pero si suben archivos separados, que todos lleven su nombre y cuenta. Ok. Y va a venir teoría y práctico entonces. Sí, así es. Ok, gracias, solamente. Bueno, bien, entonces, pendientes.
del fin de semana yo mandarle la información para los proyectos. También si durante están haciendo los proyectos necesitan que una hora ahí aparte de las horas de clase para darles más eh, como otra ayuda para que lo puedan ir desarrollando, también podemos ponernos de acuerdo. Eso podría ser grupo por grupo. Porque pueden ser proyectos diferentes, digamos, qué es cada equipo, algo que no se entienda de los planos, pues ahí los podemos ir discutiendo. Entonces, ¿qué haríamos así? Y nos vemos el lunes en examen. Ingeniero, ¿Sí? ¿verdad que ha subido las clases, las Sí, grabaciones por cualquier cosa, sí. por cualquier duda? Ah, bueno, gracias. Bueno, 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 entonces nos vemos el lunes. vamos, ingeniero. Ingeniero, Vemos. buenas tardes. Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, ¿cuántas horas de examen? 2 horas. 2 horas. Ah, ok, perfecto. Bueno, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes.